¿Qué tal están? Buenas noches. El Gobierno lleva tiempo inmerso en un enfrentamiento directo con ciertos jueces a los que señala sin reparos. Este conflicto se enmarca en un contexto delicado para el presidente Sánchez, quien se enfrenta a posibles casos de corrupción en su entorno político y familiar. A esto se suma la situación del fiscal general del Estado, que deberá responder ante la justicia por una posible revelación de secretos y que, lejos de dimitir, se mantiene en su cargo con el respaldo expreso de la Moncloa. Bueno, todo ello pone en entredicho la solidez de la separación de poderes en nuestro país. Pero hay más. Un caso especialmente llamativo es el de un magistrado del Tribunal Constitucional apartado de todos los recursos relacionados con la ley de amnistía. ¿El motivo? Bueno, pues haber expresado en un informe previo que consideraba esta norma inconstitucional. A pesar de sus más de 35 años de experiencia, su voz disidente le costó ser recusado por el propio tribunal. Y está aquí con nosotros en el plató, aquí de Madrid, José María Macías. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Antes de hablar con usted, quiero también, presentar a los contertulios que hoy inauguran esta nueva temporada, sexta temporada aquí en Madrid. Ya son May Mariño, Hugo Pereira, buenas noches. Colomo, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida os voy a dar la palabra, pero voy a hablar ya directamente con el señor Macías. ¿Es habitual cuando un magistrado da una opinión sobre una ley en un informe previo que luego pueda ser invalidado para juzgar esta norma? No sé, ¿cuándo se puede recusar? ¿Cuándo no? ¿Es algo arbitrario? No sé si el Constitucional podemos decir que no hay pluralidad por todo esto. Vamos, es que la palabra magistrado es muy grande y comprende realidades muy distintas. Una cosa es un magistrado en la jurisdicción ordinaria, en los tribunales ordinarios, que tienen que decantar hechos, que a partir de los hechos que decantan aplican la ley y que no pueden involucrarse en afirmaciones previas sobre esos hechos, porque eso puede interpretarse como un prejuicio. Otra cosa completamente diferente en cuanto a la función que desempeñan y a partir de aquí también la forma de selección de los miembros de un tribunal como el Tribunal Constitucional. Los criterios no son los mismos en absoluto. Nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional lo que hace es remitirse a la ley orgánica del Poder Judicial en materia de recusación. Y a partir de aquí, desde el nacimiento del tribunal, se han ido aplicando los criterios de la ley, pero debidamente adaptados. Y la circunstancia de que la designación se realiza en buena medida por las cámaras parlamentarias, de los 12, 8 son designados por las cámaras parlamentarias, que proceden de ámbitos profesionales que no necesariamente son los de la justicia, por ejemplo el académico, donde se vierten opiniones sobre infinidad de temas continuamente, pues hace que los criterios no se apliquen de la misma forma. Pongo un ejemplo. En la ley del Tribunal Constitucional Federal de Alemania expresamente se dice que el hecho de haber emitido una opinión con anterioridad sobre un tema de carácter jurídico, incluso haber participado en la elaboración de las leyes, que después se examina por el tribunal, bajo ninguna circunstancia puede ser considerada una causa de recusación. O sea que en España el Tribunal Constitucional no es muy plural en ese sentido, no permite la pluralidad. El Tribunal Constitucional, la verdad es que los precedentes, no es un secreto para nadie que yo consideré que no procedía la recusación que se articulaba, porque de hecho dice un informe diciéndolo, por lo tanto no es una disidencia que yo ponga de manifiesto ahora, quedó expuesta en el procedimiento. Pero sobre todo una de las circunstancias que indicaba en ese informe es que situaciones idénticas se habían producido con anterioridad. Una vocal del Consejo General del Poder Judicial que había participado también en la elaboración de un informe en relación con una ley que tenía que ser sometido a su examen, que incluso se abstuvo y que no se aceptó su abstención. O un fiscal general del Estado que en relación con la misma ley también había participado en la emisión de informe y que participó después en el recurso de inconstitucionalidad. ¿Y que coincidía con su opinión o no? Me estoy refiriendo a ejemplos, a precedentes, a leyes anteriores. Vale, Estos dos ejemplos que le pongo se plantearon en relación con la ley del aborto. ¿Y que no se le recusaron? Al menos uno de los afectados no fue recusado, pero se abstuvo directamente. Es que fue la propia jueza la que dijo: yo no voy a ser capaz de ser imparcial porque yo ya he dicho algo. En este caso, señor Macías, no es algo habitual lo que le ha ocurrido a usted. En el tribunal, en la historia del tribunal, es algo altamente infrecuente. ¿Por qué? Es muy frecuente, eso sí,
muy frecuente, sobre todo en determinados recurrentes, el intentar modular, seleccionar, configurar un tribunal a su gusto. Entonces, suele ser también muy habitual que el tribunal se enfrente con recusaciones y lo más habitual, numéricamente o en términos estadísticos, lo habitual es rechazarlas. Usted, que se conoce muy bien la ley de amnistía, Puigdemont, el abogado de Puigdemont, ha dicho hace unos días que en breve sabremos novedades sobre su situación. ¿Hay algún resquicio? La situación de Puigdemont. ¿Hay algún resquicio judicial para que el señor Puigdemont vuelva a España sin ser detenido? ¿Usted qué cree? Bueno, yo lo que le puedo decir es cuál es la situación procesal actual. Calificarla de resquicio o no resquicio, o si eso determinaría que el señor Puigdemont regrese anticipadamente o no, pues francamente no lo sé. Le aclaro una cosa, lo digo los términos de la presentación también han sido amplios. Y se afirmaba allí que he sido apartado de todos los recursos que tienen que ver con la ley de amnistía. No en el recurso de amparo, ¿no? Claro, eso es algo que se tiene que examinar en el pleno de la próxima semana. De lo único que y ahí usted, digamos, apartado, va, y permítame el verbo, participar. Bueno, eso lo determinará el tribunal la semana próxima. De lo que se ha apartado y se ha dictado ya sentencia sin mi participación ha sido el recurso relativo a la inconstitucionalidad de la ley. Lo que se tiene que ver en los recursos de amparo que ahora están pendientes no es la inconstitucionalidad de la ley, se parte de la constitucionalidad de la ley ya declarada por el propio tribunal. Lo que se tiene que examinar es la corrección desde la perspectiva constitucional de los autos del Tribunal Supremo en instrucción y en las piezas de ejecución en los que se ha afirmado que la ley de amnistía no es aplicable a la malversación. Eso es lo que se tiene que examinar, es una cuestión diferente en la que se tiene que discutir de entrada la próxima semana si varios de los magistrados, no solo yo, el propio presidente... ¿Usted me va a decir su opinión ahora sobre eso? ¿Me va a decir su opinión sobre ese recurso de amparo sobre la malversación? No, claro. No. Me lo imaginaba. No. Vamos, bajo ninguna circunstancia lo haría en este momento. Vamos a ver, de hecho, incluso antes de que el tribunal tenga que manifestarse sobre la admisión y posteriormente la estimación o desestimación de varios de los recursos, porque algunos ya están admitidos a trámite, los relativos a la ejecución a los recurrentes que fueron condenados, esos ya están admitidos a trámite. Ahora están pendientes de admisión a trámite los de los recurrentes que están todavía siendo objeto de instrucción. Incluso antes de eso se tienen que resolver las recusaciones. Yo no participo en la recusación que se ha dirigido contra mí. Pero dependiendo de cuál sea el orden de resolución, puedo llegar a participar en la recusación de algún otro de los magistrados. Esto es una cuestión de cómo el presidente ordena el debate. Y en esas circunstancias es que ni siquiera puedo avanzar mi opinión sobre si las recusaciones de otros magistrados son viables o no. No lo haga, a ver si luego la van a recusar por lo que ha dicho aquí en el programa. No queremos esto. Estamos viendo, señor Macías, a ministros, cargos socialistas, señalar desde la mesa del Congreso, de la mesa del Consejo de Ministros, a jueces y no, con nombres y apellidos. ¿Hay actualmente una relación excesivamente tensa entre el Gobierno y el Poder Judicial? ¿Es algo que usted nunca antes había visto o padecido? ¿Nunca antes? ¿Quiere decir nunca antes de este año? Antes de estos últimos años, sí, o de esta legislatura. Vamos a ver, hago un breve apunte sobre mi biografía, que incluye haber sido vocal del Consejo General del Poder Judicial durante prácticamente 10 años. Y he visto situaciones durante esos 10 años, no de este año, ni de los últimos 6 meses, ni del último año, extraordinariamente tensas, tremendamente tensas. Quizá... ¿Similares a las actuales? Sí, de todo punto, similares. Vamos, señalar... Otra cosa es decir, bueno, pero este periodo de tiempo, ¿cómo se enmarca y cuándo empieza, cuándo acaba?
pero a efectos anecdóticos de situar una fecha de inicio. ¿Dónde la sitúo yo? Porque la relación de la justicia al final con los otros poderes del Estado jamás ha sido plácida. Esto es quien ostenta el ejercicio del poder desde Yo me refiero a que se ha verbalizado, que se está verbalizando constantemente. Sí, no, pero vamos a ver, puntos de tensión podemos estar identificando muchos y con todo tipo de partidos que se han sentido en un momento agredidos porque la acción de la justicia les ha afectado. Podríamos señalar ejemplos en todos. Pero si a mí me pide que señale uno concreto que afecta a este... Mira, yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial y recuerdo que toma posesión el mismo día que se toma posesión por parte de cierto vicepresidente del Gobierno, no en esta legislatura, sino en la anterior, el mismo día se toma posesión, hace unas manifestaciones en una entrevista que le hacen... ¿Puedo decir la cadena, aunque sea sí, la competencia? Y puede decir el nombre del vicepresidente para que la gente lo sepa. Bueno, tampoco es mucho despiste. Esto se hace en los informativos de Antena 3. Dijo una serie de cosas en relación con los tribunales españoles. El descrédito que se dirigía en ese momento contra determinadas actuaciones que estaban en curso en ese momento, la afirmación de que habíamos quedado en vergüenza entre los tribunales de otros países europeos, recuerdo, provocó que en el acto, según lo estaba oyendo, yo descolgara el teléfono y me pusiera en inmediata comunicación con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Leermes. A don Carlos yo le había referido durante semanas previas que se estaban produciendo una serie de manifestaciones en campaña electoral que eran intolerables, porque por mucho que no fuesen en ocasiones miembros del Gobierno, no dejaban ser miembros del Parlamento, pertenecían a otro poder del Estado. Y don Carlos me decía una cosa que es cierto. ¿Quién se va a creer? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia se puede atribuir a un señor en campaña, a un señor político en campaña, donde puede decir una cosa y dices, bueno, pues tendremos esa paciencia de esperar que en campaña parece que se ha convertido en lícito insultar? Pero cuando ya no estás en campaña, hay un gobierno constituido y tienes un vicepresidente del gobierno que directamente señala, desprestigia ante la ciudadanía, ante millones de personas que en ese momento están viendo el programa, le dije a don Carlos, se ha rebasado el límite, ya no estamos en campaña, ahora estamos ante un gobierno y aquí hay que manifestarse de inmediato porque esto no es tolerable. Y sí, al día siguiente el Consejo General del Poder Judicial ya tuvo que realizar una primera intervención diciendo que esto no era de recibo. Y desde ese momento y hasta la actualidad, pues se ha hecho en muchas ocasiones. Es cierto que últimamente hay unos componentes... Eso lo hizo Pablo Iglesias, no quiero decirlo, digo yo. ¿Se han rebasado mucho los límites, esas líneas rojas, durante estos últimos meses? Muchísimos. Yo desde la tribuna del Parlamento que se haya ofendido, injuriado, calumniado, atribuyendo delitos a jueces, ad hominem, es lo que iba a decir ahora, señalando al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señalando a instructores de casas judiciales, señalando a no pocos jueces. Es impensable. Mire, la división de poderes, la independencia judicial, acaba siendo un instrumento tremendamente delicado, muy sensible. O sea, ¿a usted le preocupa que este descrédito llega a la sociedad, que no sé si está llegando ya, y se mantenga en el tiempo? Claro, es que esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Mire, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una afirmación en su jurisprudencia relativa a la importancia de las formas. Y dice que en una democracia las formas son importantes. A partir de aquí y de que las formas son importantes, el tribunal considera que un miembro de un poder público, personaje público, es susceptible de ser criticado y que la crítica es sana, incluso la más acerba, la menos cómoda para la persona criticada, y que tiene que soportarlo. Pero establece una excepción, solo una: los jueces. Los jueces, el tema es totalmente diferente
Y la razón de ser de eso es que el juez no se puede defender. No puede, porque en el momento que le hace, como usted decía, le recusan. Es verdad que la situación de indefensión, señor Macías, de los jueces nunca se defienden de los ataques del gobierno, entiendo que para no parecer parciales. Esto ha cambiado hace unos días, porque el juez Peinado ha demandado a políticos y periodistas por los ataques recibidos en el caso Begoña Gómez. ¿Qué le parece que de este paso el señor Peinado, en pleno proceso no ha cambiado. de instrucción en el caso de la mujer del presidente? No, José Luis, no mezclemos. ¿No es lo mismo? Hasta donde yo sé, el señor Peinado no ha demandado a las partes en el procedimiento. No ha demandado a las partes en el procedimiento. Si hubiera demandado a las partes en el procedimiento, en el mismo instante tiene que dejar de conocer la causa, porque ese es motivo de abstención, recusación. No. Ha demandado a los que le han insultado. Sí, pero... políticos y contertulios. Ha demandado a personas que él considera, yo en eso no entro, sobre si Óscar Puente no está en el procedimiento. Ha demandado a personas que no están en el procedimiento, entonces eso no cambia el señor Peinado, como cualquier otra persona, es titular del derecho al honor y a la propia imagen, y si él considera que es así, pues es perfectamente legítimo que demande. Es verdad que incluso eso no suele ser habitual, porque muchas veces el juez, que suele ser una persona que no está en el candelero, prefiere no estarlo, y que determinado tipo de polémicas se mueran pues por su muerte natural al cabo de los 3 días que lo supera otra noticia, y que demandar provoca una situación de mayor presencia, de continuidad, de eso que esa persona pueda llegar a considerar una ofensa. Pero es legítimo, él lo ha hecho, pues nada, ha ejercido su derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa del honor que él considera, no digo yo que lo haya sido. Veas que intento ser muy matizado, porque no tengo ni la menor idea sobre si esas demandas luego van a ser efectivas o no, si eso se va a recurrir o no, si va a acabar en el Tribunal Constitucional o no, y si yo voy a tener que decir algo. Que quede claro que no estoy diciendo absolutamente nada, más allá de que es legítimo que una persona que se considere ofendida demande. ¿Usted cree que hoy esta entrevista la está siguiendo alguien del Tribunal Constitucional o del Gobierno para ver qué es lo que dice y se siente observado cuando habla públicamente? Para nada. No. Bueno, sí, claro que me siento observado cuando hablo públicamente, porque sé que es públicamente. Más allá de que sepa que soy públicamente, lo que no me considero es por absolutamente nadie objeto de un escrutinio malévolo con intención de causar algún tipo de daño. Aún y así, prefiero ser exquisitamente prudente cuando intento poner de manifiesto que no avanzo opiniones sobre hechos que puedan después ser objeto de análisis por el tribunal. Digamos que mi experiencia, no sé la de otros, la mía, quiero decir, no sé la de otros en el tribunal, la mía, me aconseja ser tremendamente exigente con eso. También no lo ha comentado antes, hablaba de un informe de derechos humanos, decía. Hay un informe de la Unión Europea también, que daba hace unos meses la voz de alarma en España sobre el Estado de Derecho, y sostenía que las críticas de políticos a los jueces y magistrados, cuestionando constantemente su independencia judicial, socavan, pues eso, la imagen de los ciudadanos en la justicia, que es un poco lo que usted decía antes, y que tanto le preocupa. Por eso, don José Luis, a esto me refería, que cuando el tribunal afirma que las apariencias son importantes, es porque es a partir de apariencias que se conforma la opinión pública. Lo que usted cuenta, lo que cuentan los demás periodistas que están aquí, son los que acaban formando opinión. Y el crédito que la justicia merezca a los ciudadanos va a estar basado precisamente en lo que están percibiendo, que es lo que determina la formación de su opinión. Normal. Si un gobierno o un parlamento se dedica a desprestigiar a sus jueces ante la ciudadanía, pues la justicia padece. Eso, que lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un órgano del Consejo de Europa, lo ha repetido, lo está repitiendo constantemente el propio Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia y a través del Comité Consultivo de Jueces Europeos. Y eso que está en el Consejo de Europa, desde ahí ha saltado a la Unión Europea. Y desde que la Comisión Europea publica los reportes de situación del Estado de Derecho en Europa, señala la preocupación que tiene
en relación con aquellos países en los que se advierte que gobiernos y parlamentos incurren en esa conducta. Eso lo ha hecho fundamentalmente con los países del este. Este año, sin embargo, por primera vez, con España, de manera muy específica, hay un párrafo dedicado a esto. Es cierto que no dice el informe, la Comisión afirma su preocupación, pero sí se hace eco, que es tanto como políticamente decir que lo comparte, pero no, sí hace eco de que esa preocupación se le ha expresado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, creo recordar, que es a quien menciona como referente de esa preocupación. Sebastián, le van a hacer también preguntas. Os voy a pedir brevedad y también un poquito de brevedad también la contestación. Voy muy corta con dos cuestiones breves. Una, en este repaso que ha dicho de la situación de la justicia con la política, ¿no cree que también tienen algo que ver algunos jueces, y ya que lo hemos mencionado al señor Peinado, que tiene varios expedientes abiertos en el Consejo General para ver si su actuación está siendo reglada o no? Y dos, aparte del tema Puigdemont, amnistía, ¿tiene algo pendiente el Tribunal Constitucional de manera inmediata que sea relevante para el resto de la ciudadanía? Vamos a ver, a la primera pregunta. El hecho de que el señor Peinado tenga expedientes abiertos per sí no implica absolutamente nada, salvo que alguien le ha denunciado. Más allá de eso, después se tendrá que ver si con eso hay fundamento o deja de haber fundamento. Que haya jueces que puedan en un momento dado con su comportamiento justificar la existencia de esos expedientes y de hecho sancionarlos, ocasionalmente eso sucede. Ocasionalmente eso sucede, y cuando eso sucede ocasionalmente, los mecanismos de reacción del Consejo General del Poder Judicial están ahí para ponerlo de manifiesto. Yo he sido miembro de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial y pocas ocasiones, porque los jueces en este país no se prestan a eso, pues he tenido que intervenir en imponer sanciones a los jueces. Ahora, me dice que por el hecho de que un juez sea sometido a una exposición mediática extrema, por razón de lo llamativo que sea mediáticamente un asunto, y que allí se viertan críticas de múltiple tipo, eso ya conlleva que ese juez tenga que ser tachado inmediatamente de que algo ha hecho, porque si no, no se iba a decir al esto. Hombre, eso ya sí que no lo comparto. Esos expedientes están ahí, ya veremos en qué acaba, y si no acaban absolutamente en nada es porque no había nada. Y si había algo, pues será la prueba de que el Poder Judicial es capaz de corregirse a sí mismo. En cuanto a si el Tribunal en estos momentos, al margen de los temas del procés, está lidiando con asuntos de interés, y tanto que sí. Y yo creo que díganos uno. Y yo creo que mucho más que el procés. Por eso le preguntaba. Pues mire, estamos lidiando con las leyes estatal y autonómicas de vivienda. Todavía creo que queda algún fleco por resolver, pero hemos resuelto recursos de inconstitucionalidad en relación con una legislación que atiende a uno de los problemas más graves que están señalando los españoles en este momento como problema que afecta a la ciudadanía, más allá de que afecta a los políticos o a sus perspectivas de voto y con ello de gobierno. Estamos lidiando también con un tema como por ejemplo las leyes de memoria democrática que están ahí y que implican también una controversia notable sobre en qué dirección hay que ir, no hay que ir, y si los cambios de dirección son susceptibles de algún tipo de reacción por parte del tribunal. Teníamos todavía recursos planteados en relación con la aplicación de la legislación en materia de COVID, con un impacto económico notable, y no hace mucho, pues claro que son cosas que nos afectan. La semana que viene vamos a tener 3 sentencias sobre 3 temas concretos que también vuelven a ser relevantes, en fin. Hugo. Me gustaría, señor Macías, buenas noches, introducir un nombre que no apareció, que es el de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Dos preguntas en una. ¿Tendría que dimitir el fiscal general del Estado? Eso es una pregunta, con todo lo que conocemos, a sentar en el banquillo, etcétera. Y segundo, ¿la imagen de la Fiscalía está menoscabada en estos momentos? Vamos a ver, a mí, discúlpeme si soy tan directo al decirlo, lo último que se me pasa por la cabeza es decir si el señor Álvaro García Ortiz tendría que dimitir.
Ni siquiera me atrevo a decir qué haría yo en su lugar. Ni eso. A lo más que me atrevo a decir es qué haría yo en mi lugar si me pasara eso, que es algo completamente diferente. Yo, en mis circunstancias, y si me pasara esto. Y yo, en mis circunstancias, y si me pasara algo de eso, le diría que muy probablemente me plantearía no estar expuesto de la manera en cómo el señor Álvaro Ortiz pues está expuesto. Por dos razones. O sea, que dimitiría en su lugar. Digo que me lo plantearía, me lo plantea, pero por dos razones fundamentales. Una, porque soy un hedonista, me quiero mucho y yo comprendo que la situación de desgaste a la que somete la situación del señor Álvaro Ortiz tiene que ser tremenda. Tiene que ser tremenda. Si el señor Álvaro Ortiz es finalmente condenado, que no tengo ni la menor idea, a su condena añadirá este padecimiento. Y si es absuelto, porque se llega a la conclusión de que no ha cometido ningún delito o no se puede probar que lo haya cometido, nadie le va a resarcir, porque esa solución no va a ser suficiente para resarcirle de la situación de desgaste que está padeciendo en este momento. Entonces, es el primero que está sufriendo un daño tremendo. Y me dice, ¿y usted sufría ese daño? Pues yo, en mi circunstancia, no quiero sufrir ese daño. Pero luego, adicionalmente a eso, también es cierto que se producen unos efectos reflejos en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la institución, y que eso sería un elemento que yo también valoraría. Que me llevaría a dimitir a mí en mis circunstancias, pues le he puesto todos los... Pero, insisto, hablo de mí en mis circunstancias y en la hipótesis de que yo me encuentro así. De lo que el señor Álvaro Ortiz tenga que hacer o dejar de hacer, no digo nada. Ha quedado muy claro. Marciano. Bueno, si me permite hacer un... Vamos muy mal de tiempo, Marciano, que te conozco. Un retroecano es que tiene a quien parecerse en eso de resistir, que es al que la ha puesto ahí. Pero voy a ser muy rápido. La ley de amnistía. Ya sabemos por qué el gobierno preparó una ley de amnistía, específicamente su presidente. Unos meses antes, 12 ministros habían dicho que era imposible una ley de amnistía. Ya no voy a repetir lo que todo el mundo conoce. Pero eso se está viendo en Europa, se va a ver en Europa. Y además, según mis noticias, más pronto que tarde. Porque, bueno, la señora ponente y la mayoría de votos pues han llenado periódicos y periódicos y periódicos y además informes y estudios de los más relevantes constitucionalistas. Y podría ser como el día de la infamia, como aquello del día de la infamia. ¿Qué pasa con la ley de amnistía? Si es reversible o no reversible, si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dice no. Bueno, si dice no, que no es conforme con el derecho de la Unión. Si dice que no es conforme con el derecho de la Unión, plantea no un problema de validez que ya ha sido declarada, y eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea carece de competencia alguna para decir si una norma de un Estado es válida o no, porque eso es un tema que corresponde al régimen constitucional de cada uno de los Estados, cuáles son los requisitos de validez de las normas, pero sí plantean un problema de aplicabilidad. La norma no puede ser aplicada, sea o no válida, no puede ser aplicada. Esa es la consecuencia que derivaría de que en la cuestión, por ejemplo, las dos cuestiones prejudiciales que ahora mismo están pendientes de resolución, se llegara a la conclusión de que la ley es contraria al derecho de la Unión Europea. Los jueces españoles no solo estarían habilitados, sino que estarían obligados a no aplicarlo. Pero naturalmente eso pasa porque el tribunal lo afirme. Perdone, de momento porque no se ha abierto. aplicado hasta la fecha. No se ha aplicado la ley de amnistía. No ha entrado en vigor, nadie se ha beneficiado de una ley de amnistía. En estos momentos sí, ya hay quien se ha beneficiado, no en los procedimientos que se están siguiendo en el Tribunal Supremo, pero procedimientos que se están siguiendo en Cataluña que no llegan al Tribunal Supremo, sí que ha habido ya aplicación. La ley, O sea que la Audiencia Provincial. En esos términos ya nos encontraríamos muy probablemente con resoluciones firmes no susceptibles de ser revertidas. Eso es así. Tenemos que acabar. José María Macías, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Siempre lo digo,
magistrados, jueces del mundo de la judicatura, es muy importante que estén en los medios y hablen. Y encima en un cargo tan importante como el suyo, me parece muy valiente. Gracias de verdad. Muchas gracias a usted. Gracias.